En la actualidad es costumbre rechazar la tesis de Bullman, que en 2 Corintios 5:16 implica que Pablo no tenía interés en el Jesús histórico más allá de los simples hechos de su muerte y existencia. De hecho, el versículo si acaso da apoyo a nuestro caso que las ideas judías de Pablo sobre el Mesías según la carne tuvieron que ser dramáticamente revaloradas a través de la muerte y la resurrección de Cristo y la nueva creación resultante. Pero esta exégesis que hace Bullman fue meramente sintomática de un punto más amplio que ha seguido y sigue siendo muy influyente y que, en mi opinión, bastante en contra de Pablo. Esto, que para preservar la doctrina de la justificación por la fe en su pureza luterana, como teología de la palabra y como teología de la cruz, la fe debe ser separada de la historia y debe mantenerse por sí misma. Para basar la fe en la historia, este punto de vista dice, hace fe en una obra, elevando a un principio. Este divorcio de la fe e historia se ha ofrecido regularmente como una reivindicación subyacente de todo el método crítico histórico en sí mismo. Pero, de hecho, este principio no solo es falso para Pablo. Esto demuestra demasiado porque, como vemos a menudo en sus practicantes, en lugar de conducir a un método crítico histórico de este hombre, conduce a un método histórico escéptico, en el que los hechos históricos no deben ser conocibles, para que nadie intente basar su fe en ellos, y así dejar de ser un protestante. En este punto, podría argumentar que el método deja de tener ningún derecho a la palabra histórico en absoluto. Tiene que encontrar mito en los evangelios, por ejemplo, porque solo el mito servirá para su tipo de fe. Así mencionan. Los hechos históricos ponen en peligro la doctrina de la justificación. Pero esto es justificación por duda, no por fe. Y la fe se opone tanto a la duda como a la vista. Por supuesto, la fe debe estar preparada para andar en la oscuridad, pero esta en la oscuridad no equivale a tener fe. Y de hecho, para Pablo la justificación tiene hechos históricos, claros como su objeto, hecha cuya negación no es la fe sino la incredulidad. Esto ha comenzado a ser reconocido en el trabajo, por ejemplo, del profesor Stanton, quien ha demostrado que Pablo estaba mucho más interesado en Jesús de Nazaret de lo que a menudo se ha pensado. También está claro en la tesis central a menudo repetida en el más reciente volumen de Dunn, pero quiero llamar la atención sobre dos aspectos más del mismo punto. La primera, menciona brevemente por Stanton, es la doctrina de Pablo sobre la obediencia de Jesucristo. Pablo nunca habla de Jesús obedecer a la ley, aunque ciertamente no me imagino que Jesús la ha violado, sino más bien que, como dicen Filipenses 2 y Romanos 5, de la obediencia de Jesús a todo el propósito salvador de Dios. Jesús no solo le ofreció a Dios la obediencia que Adán no le había ofrecido, le ofreció a Dios la obediencia que Israel debía haberle ofrecido y también había fallado. La obediencia a la vocación del sufrimiento vicario redentor por los pecados del mundo. Esta es la teología que en Romanos 5 une todos los otros capítulos de la epístola, aunque en el acto de obediencia de Cristo claramente se refiere a su muerte, en particular al alcance de Filipenses 2. Muestra que es más amplio, incluida la vida obediente y el humilde camino a la cruz. Aquí, en el corazón de la teología de Pablo y como el objeto de la fe, existen eventos históricos por los cuales esa fe y la teología que se construyen a su alrededor se mantienen o caen. Jesús como Israel, Jesús como hombre, estableció el nuevo pueblo de Dios, la nueva humanidad, para liberar al mundo del pecado real e histórico. Jesús dio, según Pablo, verdadera obediencia histórica. La segunda área en la cual la fe justificante paulina
está basada en la historia, es la resurrección de Jesús. Para Pablo en 1 Corintios 15, es crucial que este sea un evento en la historia, no una mitología o una metahistoria o una imaginación de los discípulos o alguna área espiritualizada, que por lo demás está fuera de la providencia de un historiador científico. No servirá intentar contraponer a Pablo contra Lucas, aquí manteniendo que mientras Lucas habla de la carne resucitada de Jesús, Pablo escribiera en lugar un cuerpo resucitado como carne. Carne para Pablo es un término notoriamente especializado, cuya ausencia de la imaginación de la resurrección de Pablo no significa en absoluto una idea incorpórea del cuerpo, sino simplemente que en la nueva creación no hay nada opuesto a Dios. No hay asidero para el pecado o la corrupción. La resurrección nuevamente es para Pablo el comienzo del fin, el primer evento de la gran consumación teológica, la inauguración del reino soberano de Dios en el cual, por fin, la intención de Dios en la creación, y como el Salmo 8 en Israel, puede cumplirse, a saber, el reinado del mundo a través del hombre obediente. Es muy significativo que en 1 Corintios 15 también se describa a Jesús como el último Adán. La resurrección significa que la reconstrucción de la creación ha comenzado por fin, y la reconstrucción no será menos real ni menos histórica que la creación. Y dado que el Mesías representa a Israel, hay tanta continuidad entre Israel del antiguo como entre el Jesús del Viernes Santo y el Jesús de Domingo de Pascua. Lo que haces con la resurrección, lo haces con la iglesia, como es evidente por aquellos teólogos que toman el camino fácil y eliminan ambos de la verdadera existencia histórica. Para Pablo entonces la vida y muerte y obediencia de Jesús y su vindicación y resurrección en el tercer día, si no se indica un evento real, ¿por qué habría tanto énfasis en la fecha? Eran hechos sobre los cuales se debía construir la fe. Si Cristo no resucitó, la fe es vana. Si esto es así, la acusación de basar la fe en la historia la convierte en una obra que rebota a sus inventores. La fe en todo caso se convierte en una obra cuando no se basa en la historia, cuando se reduce a términos de autocompresión o cuando se convierte en efecto en su propio objeto. La historia de Jesús es el contexto dado por Dios, que en gracia evoca fe y da su contenido. No debemos ser neodocetistas, más que neomarcionistas. Jesús no se reduce a mi experiencia en Él, tampoco el Israel de Dios se reduce a nuestra experiencia de comunidad dentro de Él. Tal reduccionismo loable sin duda en su deseo de promover el cristianismo viviente en lugar de la ortodoxia y de enfatizar el pro-me del Evangelio. Le debe mucho más empirismo y la idealismo que Pablo. Esto nos va a mostrar una falsa dicotomía que ha existido por demasiado tiempo en los estudios paulinos. La dicotomía entre la iglesia como pueblo de Dios y la iglesia como cuerpo de Cristo. De nuevo, solo hay tiempo para resumirlo. La iglesia es el nuevo cuerpo de Cristo de la misma manera que los judíos son la carne de Cristo. Jesús fue identificado como el pueblo de Dios, los judíos según la carne y murió en la carne. Cuando se levantó la mañana de la Pascua, se levantó como representante de la iglesia, ya no limitado por la carne judía, sino como con el cuerpo de la resurrección. Es por eso que, como subrayó Pandenberg, la resurrección y la misión gentil está ineludiblemente correlacionada. En este sentido, es cierto que la iglesia es el cuerpo de resurrección del Mesías, así como es cierto que los judíos fueron la carne del Mesías.
Y en el cuerpo de Cristo lleva consigo en sí mismo no solo los matices de una comunidad cristiana mutuamente responsable. Aquí se concretan una vívida metáfora que es mucho más una metáfora debido a la verdadera identificación del Mesías con su pueblo. Las imágenes paulinas de la Iglesia como la nueva humanidad, el verdadero Israel, el pueblo histórico y visible de Dios. Pablo establece esto como un largo argumento cuyo fundamento se encuentra en Romanos 9 y cuya conclusión Romanos 1:12 podemos rastrearlo a través de Gálatas 3 y en 1 Corintios 10:12. Este es el punto en el cual la justificación, la historia de la salvación y la idea del bautizo en Cristo, la entrada a la comunidad visible del pueblo de Dios, se encuentra y se fusionan en este punto. Para Pablo, el Jesús histórico y la iglesia histórica no son antitéticos de la fe, sino que están estrechamente relacionados. El Pablo de la historia es también el apóstol de la fe, así como para Pablo el Jesús de la historia también es el Cristo de la fe. Ahora, en el siguiente punto estaré presentando el verdadero Pablo y el apóstol imaginario. He dedicado deliberadamente la mayor parte de este estudio a explorar la historia y la fe en Pablo y trazar una nueva imagen de la teología de Pablo que creo que hace más justicia a los textos que habitualmente lo mencionan. Ahora yo quiero volver al otro significado de mi título ambiguo y examinar al verdadero Pablo en contraste con el apóstol imaginario que el entendimiento tradicional siempre está en peligro de producir. Al hacer esto, por supuesto, soy consciente de todo tipo de presuposiciones e imaginaciones peligras por mi parte, y no pretendo haber resuelto todos los problemas y llegado a hechos históricos, sólidos e indiscutibles. Simplemente quiero presentar y señalar áreas que nuestra comprensión tradicional de Pablo parece estar en desacuerdo directo con los textos de las cartas tal como se presentan ante nosotros. Y a menudo esto ha sido tácitamente reconocido cuando los críticos admiten que no pueden ver a Pablo estando manejando un pasaje en particular que simplemente se niega a encajar con la posición tradicional. Me apegaré a las epístolas, aunque creo que también habría resultados sorprendentes si esta comprensión de Pablo se aplicara también a Hechos 13 al 28. Hay un malentendido particular de Pablo que ha seguido los pasos de los estudios paulinos particularmente, aunque de ninguna manera exclusivamente. En la tradición luterana, aquí no estoy tan desanimado desde la publicación del pequeño libro de Charlotte y la obra mucho más grande de Epicenter, Pablo y el judaísmo palestino. De hecho, lo que ambos dicen sobre el judaísmo apoya fuertemente, aunque indirectamente, la posición que estoy argumentando a lo largo de esta conferencia, aunque irónicamente ninguno de ellos, a pesar de sus intenciones, como Sander, ve la revelación de su tesis para estudios paulinos. Mi caso aquí está simplemente establecido. La tradición de la interpretación paulina ha fabricado un falso Pablo al fabricar un falso judaísmo en el cual se le oponga. Tampoco parece que sea un error casual, parece ser una variación sutil en el tema de ver el reflejo de uno mismo en el fondo de un fondo profundo. Esa actividad tan conocida por la historia de la crítica evangélica es comparadamente fácil de reconocer. Lo que ahora enfrentamos en la crítica del Nuevo Testamento es un método que dice estar hablando de los oponentes de Pablo o de Jesús, de Marcos o de Mateo. En realidad, está viendo en el fondo del mismo pozo fangoso el reflejo de sus propios oponentes. Es por eso que estoy inmeditadamente sospechoso cuando alguien que figura en forma cuadrangular en la tradición luterana me dice que el propósito principal de Mateo era
evitar el nomismo y por un lado el entusiasmo por el otro. He conocido estas categorías antes y no pertenecen al primer siglo, sino al siglo XVI y a la doble batalla de Lutero contra Roma y a los reformadores radicales. La misma duda surge cuando una generación que odia el triunfalismo y desconfía de los milagros declara que Marcos y Juan encontraron un héroe divino que trabajaba milagros y en lugar de enviar tales cosas peligrosas al basurero, las revisan cuidadosamente superponiendo esa teología crucis, con tal habilidades que nadie puede oponerse de acuerdo sobre las interpretaciones en el material. Pero tales dudas son difíciles de fundamentar. No tenemos registro de la comunidad de Mateo, excepto Mateo, ni de las fuentes de Marcos, excepto Marcos, como Pablo y sus oponentes. Es bastante diferente. Aunque el problema de fechar de fuentes judías es evidentemente difícil, tenemos en la literatura rabínica los Targum, los rollos y la liturgia apocalíptica una imagen amplia y variada del judaísmo multifacético, en el sentido más amplio que formó Pablo en su contexto. Ahora que son expertos en estos campos, es decir, aquellos que leen la literatura por sí mismos en lugar de limitarse a compararla con el Nuevo Testamento, han estado diciendo cada vez más claramente que el judaísmo real no era una religión de rectitud legalista. Moore dijo hace 50 años y nadie escuchó. Sander, Scorpet lo dijeron. Lo han dicho ahora en Inglaterra, Alemania y América del Norte, y a menos que tengamos que enterrar nuestras cabezas en la arena, debemos prestar atención. Sander en particular ha documentado la forma en que se estableció la visión tradicional del judaísmo, consagrada y repetidamente por los eruditos que no retrocedieron detrás de estos supuestos guías infalibles. De hecho, tengo que mencionar que se nos dice que el judaísmo, lejos de ser una religión de obras, se basa en una clara comprensión de la gracia que eligió Israel para ser un pueblo especial. Las buenas obras son simplemente gratitud y demuestran que uno es fiel al pacto, una especie de versión primitiva del tertius usus legis. ¿De dónde vino entonces la idea de obras de justicia? Sander tiene una respuesta pronta, respalda por una larga y paciente discusión y menciona. Aquí tenemos el retroceso del debate protestante católico sobre la antigua historia, con el judaísmo tomando el papel del catolicismo y el cristianismo el papel del luteranismo. Esto parece, para tomar solo como un ejemplo, en la afirmación a menudo repetida y masivamente anacrónica de que los fariseos o los rabinos tenían una doctrina de obras de superrogación. Podríamos complementar esta presuposición el debate protestante católico con tres visiones. Baur y los idealistas alemanes están muy dispuestos a echar a Pablo y a los judíos en los roles del espíritu puro y la religión externa. Bullman y sus seguidores han visto en ellos el contraste de la existencia auténtica y la lucha ansiosa por la autocomprensión y la autojustificación. Los evangélicos ingleses han tenido a ver a los judíos como figuras del establecimiento. Los obispos y los teólogos liberales o de la alta iglesia, con Pablo como el desamparo evangélico que triunfa al final, mientras, por supuesto, mantiene su nariz limpia de excesos carismáticos dentro de su propio campamento. El resultado de la imagen tradicional y falsa del judaísmo ha sido, por tanto, la fabricación de un apóstol imaginario, atenuando y destimificando para satisfacer las necesidades y los deseos de ciertos periodos y grupos. Un apóstol que debe oponerse a enemigos del siglo XVI y hasta el XX, de los cuales el Pablo de la historia no estaba al tanto. Y la exégesis sufre directamente como resultado. Tenemos el apóstol del existencialismo,
experimentado una existencia auténtica e incompatible con las luchas en que enfrentó Pablo de la historia en Romanos 7 y en Gálatas 5. Tenemos el apóstol que se opone al triunfalismo, mientras que el apóstol en Colosenses 2 y Corintios, 2 de Corintios, lleva triunfadamente a los enemigos cautivos del evangelio. Tenemos el apóstol que abolió la ley como letra muerta por ser constatado con el Pablo, que en Romanos 3:31 expresa consistentemente, niega haber hecho tal cosa. Debemos mencionar. Tenemos el apóstol que se opuso al ritualismo en Gálatas y que por lo tanto no pudo haber sustituido el bautizo por la circuncisión. Mientras que el ritualismo en esta realidad una herramienta moderna puntual, bastante inadecuada para el análisis de los conceptos del primer siglo. Tenemos en resumen como resultado de una proyección de la Reforma y las ideas modernas entre el Pablo, un apóstol de la fe, o al menos de la imaginación que revela más sobre sus inventores que sobre el Pablo de la historia. Entonces, ¿cómo se enfrenta el verdadero Pablo al verdadero judaísmo de su tiempo? Aquí, lamentablemente, los defensores de una nueva visión del judaísmo nos defraudan. Schopenhauer, por un lado, habiendo exonerado al judaísmo de la acusación tradicional de justicia por medio de las obras, conserva la visión usual de Pablo y consecuentemente lo acusa de atacar solo una forma degradada y atípica del judaísmo. Sander, por otro lado, parece no saber cómo lidiar con este problema y concluye con poca convicción que Pablo rechazó el judaísmo simplemente porque no era cristiano y porque había encontrado la salvación en Cristo. Ninguno de estos puntos de vista es del todo satisfactorio, más que la idea de que Pablo, como rabino, tenía una idea clara de la era mesiánica, incluida la abolición de la ley, y que simplemente ajustó a Jesús en esta imagen. De hecho, como ya hemos comenzado a mostrar, Pablo monta una crítica detallada y sensible del judaísmo como lo representan sus defensores. Los pasajes de Pablo son Romanos 2:7, Romanos 3:27, el 9:30, el 10:13, en Gálatas 2:4, en Filipenses 3, del 2 al 11. El espacio prohíbe un estudio detallado de estos 5 pasajes y por lo tanto me voy a limitar a 2. Hay 4 puntos breves sobre Romanos 2, del 17 al 29. Primero, la acusación básica de Pablo contra los judíos es la jactancia. Tampoco es la jactancia de los legalistas, algo simple. El judío se jacta en Dios, versículo 17, afirmando que Dios es el de los judíos y no de los gentiles. El significado es claro a partir del capítulo 3, 27. El judío también se jacta de la ley, versículo 23. No es decir porque lo guarda y porque eso ha ganado la salvación, sino porque su posición de la ley lo señala como un pueblo elegido. Segundo, la acusación de Pablo no son contra el legalismo, sino contra el pecado o la violación de la ley. Esto, en tercer lugar, deja intacta la ley. Permanece como el capítulo 7, la ley de Dios, y que contiene la forma de conocimiento y verdad. Pablo no tiene una palabra para decir en contra de la ley misma, sino solo contra su abuso, y su abuso no es legalismo, sino justicia nacional. El intento de usar el hecho de que Dios ha confiado a los judíos sus oráculos, comparar el 3.2 como una base para el privilegio judío permanece automático. De nuevo, en el 3:27-31 de Romanos sostiene todos estos puntos. En cuarto lugar, el ataque de Pablo a la confianza judía en la ley y en la circuncisión como insignias del privilegio nacional no elimina la idea de la verdadera circuncisión, que mantiene la ley aleja del corazón. En un lenguaje rico en significado del nuevo pacto, Pablo resume aquí su teología de la iglesia como el verdadero Israel, el pueblo de Dios. Para aquellos que estén interesados en cómo se leyó a Pablo en el siglo II, deben tenerse en cuenta que este pasaje tiene vínculos muy estrechos con el diálogo de Justino con Trifón.
En Romanos 2 del 7 al 19 es un pasaje algo descuidado. No se puede decir lo mismo del capítulo 9:30 ni del capítulo 10:13. Aquí de hecho se ocupa la misma posición con detalles apropiados para esta sección del argumento general de Pablo. La visión tradicional ha sido mantener que Pablo atacó a Israel por seguir la ley. Demostró que la ley fue abolida por Cristo y que estableció un nuevo camino para la salvación de la fe. Este punto de vista luterano ha sido objeto de críticas dañinas desde el punto de vista de la Reforma. Y Cranfield en particular ha demostrado que en el capítulo 9:30, de hecho, vindica la ley al tiempo que demuestra que Israel no ha logrado alcanzarla. La vista reformada, sin embargo, hace también poco justicia al texto. La falla de Israel no es el legalismo como tal, sino la justicia nacional. Esto parece particularmente en el capítulo 10:4 de Israel, siendo ignorante de la justicia de Dios y de buscar establecer su propia. Se sometieron a la justicia de Dios porque Cristo es el fin de la ley, para que todos los que creen, judíos y gentiles por igual, ahora puedan ser justificados. Podemos comparar en el versículo 11 y 13, el ataque luterano a la ley está fuera de lugar, y creo que el intento reformado de rescatar la ley es exagerado. Pablo no dice que Cristo cumple la ley. Él no es más legalista para cualquier otra persona. El cumplimiento de la ley viene, como en el capítulo 2, 25, 29, dentro del contexto del pueblo de Dios. El verdadero Israel que por el Espíritu hace profesión bautismal de fe. Como también encontraríamos en Gálatas y en Filipenses, Pablo reivindica la ley, demuestra cómo su abuso como una carta de privilegio nacional es eliminado por el Mesías. De aquí viene el tropiezo en el capítulo 9, 23, y establece que la Iglesia mundial como el verdadero pueblo del Mesías, la comunidad bautizada, visible, llena del Espíritu Santo. La crítica de Pablo al judaísmo entonces estaba en el blanco, como se puede ver en la descripción de las actitudes judías hacia los gentiles dadas por Sander. La polémica contra la ley debe verse en este contexto, enfáticamente no en las categorías de legalismo o nomismo del siglo XVI o XX. Sería interesante mostrar en detalle cómo en sus diferentes maneras se sintieron después de esta solución, pero se desviaron de seguirla. Aquí solo podemos resumir. Baur vio la crítica de la ley como contraria al particularismo judío, aunque lo veía como un particularismo judío cristiano solamente. Grude pensó que la visión de Pablo al final de la ley dependía en parte de las necesidades de la misión gentil, aunque como David más tarde. Pablo tenía en sus días rabínicos una imagen completa del Mesías en el cual simplemente se ajustó a Jesús. Albert también relacionó la visión de la ley de Pablo con el alcance mundial del Evangelio, aunque no lo hizo de esto un fuerte de sus argumentos. De hecho, como hemos visto, la crítica de la ley por Pablo forma la punta de lanza de la doctrina de la justificación en sí misma. Para estirar la metáfora a la manera paulina, la punta de lanza de la doctrina de la salvación, de la historia de la salvación. La crítica de la ley, es decir, se deriva del rechazo de Israel, y todo se basa una vez más en el Mesías crucificado y resucitado, y en la justicia del único Dios revelado en Cristo. Cristo es el fin de la ley para que todos los que crean, y no meramente judíos, puedan ser ahora justificados, y entonces, como miembros de Israel escatológico pero aún histórico, tengan la ley escrita en sus corazones por el Espíritu. Esto es el mensaje de Pablo histórico por el cual debemos corregir las enseñanzas del apóstol imaginario. Y ya es hora de unir los hilos de esta conferencia.
Lo que me propongo hacer preguntando, ¿qué categorías son apropiadas usar para la investigación de la teología de Pablo? Es bastante satisfactorio, como notó Albert, por cierto, que producir meramente una cadena no relacionada de la logi paulina. ¿Cómo vamos a mostrar la integración entonces y la coherencia de su pensamiento? Diremos que las categorías judías por sí mismas no servirán. Pablo no solo rechazó explícitamente, sino que también hemos visto que los intentos de convertir a Pablo en un rabino bueno o incluso malo no han tenido un éxito notable, por importantes que hayan sido en aletardos sobre la presencia de elementos judíos en su pensamiento. Al mismo tiempo, hemos puesto todo tipo de interrogantes al lado de la comprensión tradicional luterana y existencialista de Pablo. De modo que así como las dudas que están siendo planteadas cada vez más por Engel y otros acerca de la división de la cristiandad judía y helenista, a menudo creo que es una mera mitificación de las diferencias de lenguaje, esquemas geográficos y cronológicos injustificados. Ahora tenemos buenas razones y esquemas geográficos o cronológicos. Tenemos razones para dudar del esquema que establece el entusiasmo y de un lado de la medida dorada de este lado. Creo que Dunn ha destruido implícitamente este esquema, a pesar de que continúa dominando sus escritos al demostrar con gran habilidad que Lucas era tanto un entusiasta como un católico temprano. Si ambas categorías se ajustan también al mismo escritor, ninguna de ellas puede ser gran relevancia para la crítica del Nuevo Testamento, ya que es esencial para ambas categorías se excluyan mutuamente. De hecho, Dunn reconoce en una nota de pie de página la presencia a gran parte del Nuevo Testamento de la idea de la continuidad entre Israel y la Iglesia. Lo que ha intentado hacer en esta conferencia es explorar esa idea en Pablo por lo menos. Y creo que no se mantendría como un paralelo a la continuidad de Jesús de Nazaret y el Señor exaltado, sino como la consecuencia necesaria de esa continuación. Y la visión que he presentado de la iglesia de Pablo es el Israel escatológico, un concepto que fácilmente incluye dentro de sí el don y la vida del Espíritu por un lado y la iglesia histórica y organizativa por el otro. Pero admitir eso es pedir un nuevo conjunto de categorías que permitan la correlación de la historia de la justificación y la salvación basada en la cristología del Mesías crucificado y resucitado que hemos estado explorando. Creo que el mismo Pablo nos ofrece tales categorías. Para empezar, ofrece en el Antiguo Testamento interpretando la luz de la muerte y la resurrección del Mesías. Esto no significa que el Antiguo Testamento sea una útil colección de textos de prueba a los que se pueden recurrir si y solo si se ajustan a lo que Pablo quiere decir por otros motivos. Un libro que se tratara como un servidor en lugar de un maestro. Si lo hiciera, el concepto colapsaría por pura falta de lógica, ya que una autoridad sería el mismo tiempo que reclama y negaba el Antiguo Testamento. Más bien, significa que el Antiguo Testamento es visto por Pablo como el libro del pueblo de Dios, y como el pueblo de Dios, este libro debe morir y resucitar. Por otro lado, para tomarse un ejemplo obvio, las leyes alimentarias relevantes para el momento que Israel era una nación geográfica y física no son relevantes ahora que Israel ha muerto y que ha sido levantado como pueblo de Dios en todo el mundo. Por otro lado, gran parte de la ley, como se cita en Romanos 13, es igualmente relevante. Existe hoy una continuidad de la resurrección, así también como una descontinuidad de la muerte. Pablo entonces nos ofrece el Antiguo Testamento como el libro del pueblo del Mesías para ser interpretado como tal. Él nos ofrece, como hemos visto,
al Mesías como judío según la carne y como el Señor resucitado de todos, judíos y gentiles, por igual. En otras palabras, nos ofrece al Mesías no solo como un individuo, sino como un representante de su pueblo, y su pueblo según la carne y su pueblo del pacto, su Israel escatológico, mundial, lleno del Espíritu. Con categorías como esas, las divisiones estándar y particularmente el concepto del catolicismo temprano se destacan por ser anacrónicas, arbitrarias y engañosas. No es solo como admite Dunn que las categorías son sueltas y superpuestas, aunque más o menos correctas, como si fuera a jugar el squash una raqueta de tenis o algo parecido. Es simplemente que estas categorías equivocadas para analizar el material en absoluto es más como tratar de jugar squash con un palo de golf. Mi punto de vista sobre Pablo se puede resumir en una paráfrasis de Romanos 1:3, capítulo 1, versículo 3:5. Pablo, habiendo nacido judío según la carne, llegó a ser un verdadero judío, un hijo de Dios según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y sobre la misma base fue comisionado como apóstol de los gentiles, manteniendo unida en sí la triple resurrección de Jesús de Israel y de su propio bautismo. La vida y el pensamiento de Pablo fueron consistentes en su visión en el camino de Damasco, y la historia de la salvación y la justificación por la fe toman sus lugares apropiados como socios ineludibles dentro de la cristología, la cual está basada en la doctrina de Dios, en el único Dios verdadero del judío y gentil por igual, el Dios que revela su justicia en el Evangelio de su Hijo. Las categorías son las cuales debemos entender a Pablo y por ende todo el Nuevo Testamento. No solo son estrachas, cansas y anacrónicas de la polémica luterana. Ellas son las que nos ha dado el mismo Pablo de la historia. Por supuesto, siempre habrán problemas y discusiones sobre detalles y pasajes y palabras. No pretenderían haber resuelto todos los problemas de un plumazo, pero al menos tenemos aquí un marco dentro del cual las ideas de Pablo no se juegan entre sí ni se concilian fácilmente, sino que se integran y se esclarecen mutuamente. El verdadero Pablo, el Pablo de las cartas, debe continuar brindando la crítica del apóstol modernizado, su visión de la historia y de la fe, en los cuales los dos no están divorciados, sino que se mantienen ineludablemente juntos. Debe informar nuestra exégesis de él en todo momento. Y por otro lado, este programa no solo puede llevarse a cabo de manera verdaderamente paulina. Al mantener juntos un verdadero método histórico y la perspectiva de la fe, al negarse a caer en el escepticismo histórico por un lado o con el pietismo no histórico o irreflexivo en el otro. Si la controversia es el aliento de vida para el teólogo, tanto en Inglaterra como en Alemania, puede ser porque es el medio necesario para mantener el equilibrio, por lo que la comunidad de creyentes debe recordarse a sí misma que también es la iglesia histórica y a la inversa mediante la cual la iglesia visible puede vivir bajo la palabra y el espíritu, el medio por lo cual la iglesia católica debe ser una iglesia siempre reformada, reformándose.